Segunda Liyá, Baikra 19:15 al 22. Baikra 19:15. No haréis injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni honrarás al grande, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Este texto no está hablado a cualquier ciudadano en Israel, sino a los jueces. El ciudadano no tiene el derecho de juzgar a su prójimo. Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. El texto de Baikra 19:15 nos enseña que la Torá fue escrita en primer lugar para los jueces de Israel. Un juez no puede favorecer a un pobre por compasión si ha cometido un delito. El Estado social no puede cambiar la justicia. De la misma manera está prohibido para un juez honrar a un hombre que es grande en el sentido de rico. Si él cambia su conducta o su sentencia ante un rico por el hecho de que tiene dinero o porque pudiera tener el poder de hacerle daño, es un juez perverso. Esa actitud también está prohibida entre los ciudadanos. Si honramos a una persona rica solamente por su estado económico y no damos el mismo honor al que es pobre, cometemos pecado y hacemos acepción de personas. Santiago 2, 1 al 9. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua HaMashiach con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la Torá real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la Torá como transgresores. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto puede entenderse de varias maneras. Uno, en el nivel simple Peshat, como hemos mencionado antes, de manera que un juez no puede tener en cuenta el estado económico del procesado a la hora de dictar sentencia. Esta oración serviría para reafirmar lo antes dicho. 2. El procesado debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario con pruebas y testigos. 3. En el caso de duda de la conducta de una persona, se debe interpretar su conducta de la manera más benévola, por no saber exactamente las razones y los motivos detrás de ese comportamiento dudoso que se parece a una conducta pecaminosa. Nunca juzgues a una persona sin haber estado en su situación. El que es benévolo en su manera de tratar a su prójimo recibirá un juicio más misericordioso ante el tribunal del Mashiach. Baikra 19:16. No andarás de chismoso entre tu pueblo, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, yo soy Hashem. El chismoso es el que escucha un mal informe de otro y lo pasa a un tercero y luego se dirige al que fue calumniado y le revela lo que se dijo de él. Aunque sea cierto lo que se ha transmitido, se considera como chisme en hebreo regilut y está prohibido por la Torá. Proverbio 11:13. El chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. Debemos siempre recordar las consecuencias que trae a la vida de cada uno de nosotros si se comete la shonjara. Baikra 19:17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. El odio en secreto está prohibido. Existen personas que nos caen mal sin que haya una razón lógica que explique el por qué. Simplemente no nos gustan.
En esos casos es importante no dejar lugar a ese sentimiento engañoso del corazón, sino tomar una decisión de amar al prójimo a pesar de que no nos caiga bien. Con estas personas el Eterno nos está poniendo a prueba para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos favorables hacia el prójimo. El amor no es simplemente una emoción, es una decisión de ser benévolo con el prójimo, incluso sin que me dé algo beneficioso a cambio. El mandamiento de reprender al prójimo es uno de los más difíciles. A ninguno nos gusta reprender ni ser reprendido. La carne dentro de nosotros es muy orgullosa y no acepta una corrección, especialmente si viene de uno que es semejante o inferior a nosotros. Sin embargo, es importante tomar en serio este mandamiento para vigilar sobre el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Una persona madura y espiritual aprecia una reprensión dada en su justo momento porque sabe que puede equivocarse fácilmente aunque sea madura. Por eso, él aprecia la corrección para poder mejorar su conducta y evitar errores que causen daño al nombre del Todopoderoso, a sí mismo y al prójimo. Existen algunas indicaciones generales que nos ayudan a cumplir este mandamiento correctamente. 1. El que vea a otro quebrantar una norma directa de la Torá debe corregirlo aun cuando sepa que el otro no acepte la reprensión. 2. Si el pecado cometido por el otro no es una prohibición directa de la Torá y el que lo ve está seguro de que no va a aceptar la reprensión, no debe corregirlo. 3. Si la persona ve al otro cometer una falta, no sabe si el otro le va a hacer caso o no, debe reprenderlo incluso si comete una falta que no sea contra una ley directa de la Torá. 4. El mandamiento debe reprender a otro solo aplica cuando el otro es una persona que desea cumplir la Torá. No se aplica sobre un malvado o sobre uno que desprecia abiertamente la Torá. Proverbios 9:8. 5. Si el Beit Din está en condiciones para castigar al que infrinja una prohibición, está obligado a hacerlo. 6. El que esté obligado a corregir a otro debe hacerlo hasta que el transgresor esté a punto de insultarlo o golpearlo. Primera de Samuel 20, 32 al 33. Y no portarás pecado a causa de él. Este texto nos enseña varias cosas. 1. Si reprendes a tu prójimo, no pecas. 2. Si no reprendes a tu prójimo, llevarás pecado por causa de él. Ezequiel 3, 18 al 19. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá por él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y Mateo 18, 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la congregación, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Estos textos nos muestran que tenemos una responsabilidad para corregirnos mutuamente para no llevar pecado por causa del otro. Hebreos 3, 12 al 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Sin embargo, para no llevar pecado por causa de la reprensión hacia el otro, es importante considerar varias cosas. 1. La reprensión no debe ser hecha en público para no avergonzar al que peca, como nos enseña el maestro Yeshua. Ve y repréndelo a solas. Sin embargo, hay casos cuando los líderes tienen que ser corregidos en público por otros líderes para que su pecado no sea un mal ejemplo para el pueblo. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. 2. En segundo lugar, debemos cuidar nuestra voz y las palabras para que la reprensión no dañe al transgresor. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Si una persona no hace caso a la primera advertencia, uno debe buscar dos o tres testigos para corregirlo con más peso. Si aún así no quiere arrepentirse, el caso debe ser llevado a la Corte de Justicia, Beit Din, aquí traducido como congregación.
Mateo 18:17. Si el transgresor rehúsa hacer caso a la sentencia de la congregación, será considerado como un gentil y un colaborador con un pueblo invasor. En otras palabras, ya no es un miembro de la congregación de los hijos de Israel. Está escrito en Mateo 7, 3 al 6. ¿Y por qué morís? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Para poder corregir a otra persona correctamente, uno debe ser cuidadoso de no ser culpable del mismo delito. Si alguien está infringiendo un mandamiento sin haber hecho arrepentimiento, teshuvá, tiene una mala conciencia que le da un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa puede estar basado en una realidad, que uno viva en pecado, o en una mentira sin que uno viva en pecado. En ambos casos, la culpabilidad tiende a buscar errores y pecados en los demás. Como uno se siente acusado por su propia conciencia, por sí mismo o por otros, es fácil proyectar ese sentimiento sobre otras personas y señalar y acusar los errores de los demás. El que se siente acusado acusa a los demás. También hay una tendencia de buscar autojustificación en los pecados de otros que viven una vida peor que uno mismo. Estas dos reacciones, la acusación y la autojustificación, son síntomas de un alma enferma que no ha experimentado el perdón de sus pecados. Sin embargo, el que primero ha tratado con su propia viga no solamente está en condiciones para corregir al prójimo, sino está obligado a hacerlo cuando las condiciones sean favorables. Yeshua nos enseña que después de sacar la viga del ojo de uno mismo, debe ayudar al hermano a ser liberado de su paja. Pero si el otro no es un hermano, sino un perro o un cerdo, no vale la pena echarle estas perlas santas porque las pisotearía y nos haría daño. Está escrito en el Talmud, es mejor hacer que una persona reconozca la verdad por sí misma que meterla en ella con 100 latigazos. Por eso, padres de familia, el que no corrige la mala conducta de sus hijos comete gran pecado y un grave delito. Baikra 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. La venganza implica devolver las mismas malas acciones a alguien que las haya hecho. El rencor no es lo mismo que la venganza. El rencor es un sentimiento que alguien guarda contra otro por haber hecho algo malo. Aquí se encuentra el mandamiento número 2 en importancia de toda la Torá, Marcos 12:28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Yeshua respondió, el más importante es, escucha a Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es, y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el tiempo de Yeshua había una discusión acerca de quién se estaba refiriendo la Torá cuando habla del prójimo. En Baikra 19:18 parece ser que la expresión tu prójimo solamente hace referencia a los hijos de tu pueblo, es decir, está limitado a significar solamente los israelitas. Pero el versículo 34 nos muestra que la expresión el prójimo no está limitada a significar solamente los hijos de Israel, sino también a los extranjeros. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo soy Hashem vuestro Dios. Sin embargo, el amor tiene que mostrarse en primer lugar a los más cercanos. El que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar al forastero que no ha visto. El amor empieza con los cercanos y se va extendiendo a todos los hombres. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. A la discusión acerca de quién es el prójimo de un Yehudí, encontramos la respuesta de nuestro maestro en Lucas. Y aquí
Cierto intérprete de la Torá se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Los samaritanos fueron hostiles contra los Yehudim. Juan 4:9. Este texto nos enseña que hay que amar a todos los demás pueblos de la tierra. Tu prójimo es aquella persona que tienes por delante, no importa que sea de tu pueblo o extranjero. El amor no debe limitarse solamente a los que nos traten bien. Romanos 5:6-10. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí vemos que el amor de Elohim incluye a los débiles, impíos, pecadores y enemigos y se manifiesta en que Él dio a su Hijo por todos ellos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no está escrito que Elohim amó solamente a aquella parte del pueblo de Israel que le obedecía, sino que amó al mundo entero. Esto incluye tanto a los que no le obedecían dentro del pueblo de Israel como a los que no son del pueblo yehudí en el mundo. La Torá nos enseña acerca del amor que debemos tener hacia los hijos de nuestro propio pueblo y hacia el extranjero que habita entre nosotros, porque estas son las personas hacia las cuales podemos expresar nuestro amor de manera inmediata. No puedo mostrar amor al que no conozco. Los más allegados son los que pueden recibir mi amor y tengo la responsabilidad de esforzarme para mostrarles amor a ellos de la misma manera que estoy haciendo conmigo mismo. Si amo a mi prójimo, no le engaño ni tomo ventaja de él. Soy cuidadoso con sus bienes como si fueran los míos e incluso con más cuidado que con los míos. No le hago daño con mis palabras, sino que le hablo con respeto y hablo bien de él. No guardo mi alegría para mí mismo, sino la comparto con él y me alegro por su prosperidad como si fuera la mía. Hago por él lo que a mí me hubiera gustado que me hiciera si yo hubiera estado en la misma situación. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no se ama a sí mismo no conoce a Elohim. La fuente de nuestro amor es el Eterno. Cuanto más conozcamos a Elohim, más vamos a poder amarnos a nosotros mismos y al prójimo. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor depende de cuánto amor hayamos recibido del Altísimo. En otras palabras, si cultivamos nuestra relación con Él, vamos a poder recibir su amor y así poder amar al prójimo de la misma manera como hemos sido amados por el Padre. Baikra 19:19. Mis estatutos guardaréis. No aparearás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla,
ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai, que viene de juk, que implica un mandamiento que no tiene una explicación clara y lógica. Las prohibiciones de las mezclas de animales, de semillas y de diferentes tipos de material en la misma ropa forman parte de los estatutos sin explicación, jukot. Este texto nos enseña que está prohibido, entre otras cosas, mezclar caballos con asnos para producir mulas o mulos. El mandamiento de no sembrar dos clases de semilla solo se aplica en la tierra de Israel. El tratado Kilayim de la Mishnah trata todas las leyes que tienen que ver con diferentes tipos de semilla y especifica las distancias permitidas para sembrar y plantar. Cuando se habla de dos clases de material en el vestido, solo se refiere al lino con lana. Deuteronomio 22:11, donde encontramos el mismo mandamiento limitado a lino y lana. Una excepción de esta prohibición es la ropa del sumo sacerdote y la ropa que lleva tzitzit, que puede contener mezcla de lana y lino. La razón es que aquellas prendas fueron instituidas directamente por el Eterno. Tercera aliyá, Baikra 19, 23 al 32. Baikra 19, 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido, no se comerá. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como prohibido es arel, que significa obstruir, bloquear, cerrar, estar incircunciso, incircunciso de labios. Shemot 6:12. El texto hebreo Bear alten arlató dice directamente, literalmente, y bloquearéis su obstrucción, es decir, el fruto de ese árbol tenéis que prohibir porque está bloqueado o velado. O vedado. No está permitido sacar beneficio de los frutos de los árboles durante los 3 primeros años después de su plantación. Aunque sea un mandamiento juk, la Torá ofrece una pequeña explicación en el versículo 25 para que os aumente su rendimiento. Este mandamiento solo aplica dentro de la tierra de Israel. Baikra 19:26a. No comeréis sobre la sangre. Aquí el comer sangre está relacionada con hechicería. La expresión sobre la sangre puede ser interpretada de muchas maneras según el Talmud. No comer la carne de un animal con su sangre. No comer un animal muerto mientras siga teniendo señales de vida, con movimientos. No comer un sacrificio mientras que su sangre todavía esté en el recipiente para ser esparcido en el altar. No comer la comida que normalmente es ofrecida a los familiares que están de luto, si el muerto ha sido ejecutado por el Sanedrín. Los jueces del Sanedrín tienen que ayunar durante el día de la ejecución del sentenciado por ellos. No comer de manera glotona ni obtener la comida por robo y así llegar a ser ejecutado como un hijo rebelde. Deuteronomio 21, 18 al 21. No comer antes de haber hecho la oración de la mañana que mantiene la vida, sangre. Baikra 19, 26b. Ni seréis adivinos ni agoreros. La primera palabra en hebreo, nahash, tiene que ver con adivinar el futuro por medio de ciertos hechos que ocurran. Por ejemplo, cuando un gato negro cruza la calle o cuando se rompe un espejo. Este mandamiento prohíbe la superstición. Labán practicaba este pecado. Génesis 30:27. Supe por adivinación. Baikra 19:27. No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera y no dañaréis la extremidad de vuestra barba. Según Rashi, está prohibido igualar las sienes con el área del cráneo que está detrás de las orejas de modo que la circunferencia del cráneo quede redondeada periféricamente. La cabeza tiene dos partes, el rostro y el cráneo que se unen en las dos sienes. Según Gur Aryeh, el punto de unión entre el rostro junto con la barba y el cráneo es lo que la Torá llama la esquina de vuestras cabezas, Peat Roshem. La prohibición se aplica para cortar las patillas en su totalidad, es decir, el pelo de cualquiera de las sienes, de manera que la cabeza quede sin cabello desde el área detrás de la oreja hasta la frente. Este mandamiento solo aplica a los varones. La tradición de dejar crecer los peyes no viene de los Yehudim hasídicos.
El hecho de que los judíos yemenitas tenían peyes largos en su tierra natal es una evidencia de que esa tradición data por lo menos desde el tiempo del primer templo. La barba tiene 5 extremidades, 2 en cada mejilla. Las 2 están en la parte superior junto a la cabeza y una en el mentón. Según Ramban Maimónides, la prohibición de cortarse los bordes de la barba solo se aplica para afeitarse con navaja. Estos mandamientos son dados para que el pueblo hebreo sea diferente a las demás naciones y especialmente para que no tenga la misma apariencia de los idólatras que solían afeitarse las patillas y cortarse los bordes de la barba. El contexto habla de no practicar adivinación y augurios. Cualquier culto que esté relacionado con muerte está penalizado. Deuteronomio 14, 1 al 2. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Baikra 19:28. No haréis jajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, y no os haréis tatuajes. Yo soy Hashem. Según Rashi, los amorreos en hebreo Emorim, Génesis 14:7, solían rasguñarse en la carne en señal de duelo cuando alguien se les moría. Está prohibido tatuarnos. Baikra 19:29. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Se refiere a que un padre permita que su hija soltera tenga relaciones sexuales con un hombre sin antes haber hecho un pacto matrimonial con él. Baikra 19:30. Mis Shabbats guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia, yo soy Hashem. El Shabbat es un santuario en el tiempo, de la misma manera como el templo es un lugar apartado para el Eterno en el espacio. Dice Rashi, no estaba permitido entrar en el templo con bastón, con una faja de dinero o con zapatos o con polvo en los pies. Cuando uno se acerca al muro occidental del templo, debe hacerlo con reverencia. A la hora de retirarse, no debe dar la espalda al muro enseguida, sino caminar unos pasos hacia atrás y luego retirarse. También se debe comportar con respeto en una sinagoga o una casa de estudio, yeshiva, que son como templos en miniatura. Baikra 19:31. No os dedicaréis a ser medium o espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy Hashem vuestro Dios. La Torá prohíbe toda práctica de espiritismo y nigromancia. La palabra hebrea que ha sido traducida como medium es ob, que tiene que ver con una persona que llama a los espíritus de los muertos supuestamente para que estos hablen a través de su axila. La palabra hebrea que ha sido traducida como espiritista es yidoni, que tiene que ver con una persona que mete un hueso de un animal, en hebreo yadúa, dentro de su boca para que hable. Por causa del nombre de este hueso, el que practica esto es llamado yidoni. El que practique algo de estos delitos se contaminará y el Eterno lo aborrecerá porque es abominación. Baikra 19:32. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy Hashem. La palabra hebrea que ha sido traducida como canas es Seiba, que significa anciano canoso. Se refiere a un hombre de más de 70 años de edad. La palabra hebrea que ha sido traducida como anciano es Saken, que significa hombre barbudo. En este contexto se refiere a uno que posee un puesto de liderazgo dentro de Israel. Un hombre que ha adquirido sabiduría por medio de la Torá también es llamado Saquem. Ellos merecen más respeto que los demás. La manera de mostrarles respeto es levantarse ante ellos, dirigirse hacia ellos con respeto, no llamarles por su nombre personal, sin anteponer un título, no contradecir sus palabras, entre otras actitudes hacia ellos. Un anciano que enseña bien debe recibir doble honra, es decir, no solamente recibir estos honores, sino también ser remunerado económicamente. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza de la Torá.